Les damos la bienvenida a todas y todos a una sesión más de Aprende en Casa. Yo soy Nadia Jiménez y es un gusto acompañarles nuevamente. El día de hoy nos acompaña la profesora Esther Méndez Maceda. Bienvenida, maestra. Es un gusto acompañarles en esta sesión. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Por favor, recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, realizar el estornudo de etiqueta y usar el cubrebocas de manera correcta. Al tomar estas medidas, se cuidan ustedes y cuidan a las y los demás. No hay que bajar la guardia. También recuerden que su participación es importante para que juntas y juntos podamos seguir aprendiendo a distancia. En esta sesión hablaremos sobre la distribución de las actividades económicas en el mundo. Como recordarán, en primaria conocieron acerca de cuáles son las actividades económicas y los productos que de ellas se obtienen. El día de hoy vamos a ver cómo es que se distribuyen alrededor del mundo. El propósito de esta sesión es caracterizar la distribución de las actividades económicas en el mundo. Durante la sesión tendremos la oportunidad de compartir información y de desarrollar algunas actividades de análisis del tema para que juntas y juntos sigamos aprendiendo. Por ello, es necesario que tengan a la mano los siguientes útiles escolares: libreta de notas, libro de texto de la asignatura Geografía y bolígrafo. Les recomendamos anotar la fecha, el título de la sesión y realizar en su libreta de trabajo las anotaciones que consideren pertinentes, así como las dudas que surjan en el desarrollo de esta sesión. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o con el apoyo de sus maestras y maestros. ¿Ya tienen todo listo? ¡Excelente! ¡Comencemos! Nadia, ¿tú sabes de dónde vienen los alimentos que consumimos, el proceso para su elaboración y cómo es que llegan a nuestra mesa? Claro, maestra. Vienen del mercado, la tienda o el supermercado. Y en ocasiones los trae el repartidor. Sí. Eso ocurre cuando ya están procesados y envasados. Pero déjame decirte que los alimentos que consumimos se obtienen a partir de la naturaleza y de las actividades económicas. Estas últimas pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Las actividades económicas se distribuyen en todo el mundo y cada una de ellas implica diferentes procesos para que podamos tener en nuestra mesa los alimentos que consumimos. Y dígame, maestra, ¿cómo es la distribución de las actividades económicas en el mundo? La distribución de las actividades económicas en el mundo es muy diversa y heterogénea, ya que la obtención de recursos naturales y materias primas depende mucho del clima, el relieve, el tipo de suelo y la vegetación. Pero para profundizar en esta pregunta, ¿qué te parece si primero vemos y escuchamos el siguiente video, en el que el doctor Álvaro Sánchez Crispín, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habla acerca de este tema? ¡Claro que sí, maestra! ¡Corre video! Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien y que esta cápsula te sea de utilidad. En esta ocasión vamos a hablar de la distribución de las actividades económicas en el mundo y el porqué de esa distribución. Las actividades económicas son aquellas que los seres humanos realizamos para obtener artículos, bienes, servicios, cosas que todos los seres humanos necesitamos. Por ejemplo, una manzana, por ejemplo, un queso, un mueble de madera, un producto electrónico, un libro. Las actividades económicas se dividen básicamente en 3 sectores: primario, secundario y terciario.
las actividades primarias tienen que ver con el uso de los recursos naturales de los que se dispone en un lugar. El suelo, el agua, la vegetación, el propio clima son recursos naturales que se pueden utilizar para la agricultura, para la ganadería, para la pesca, para la explotación forestal, que son las actividades económicas que están en el sector primario. En el sector secundario caben la minería y la industria, que son actividades que transforman cosas que vienen del sector primario. Aquí cabría, por ejemplo, la producción de acero, la producción de máquinas de escribir, la producción industrial de madera, la producción de artículos electrónicos. Esto sería el sector secundario. Y finalmente el sector terciario no produce nada, pero pone en contacto a las otras actividades económicas con los seres humanos que van a consumir esos productos. El transporte, el comercio y los servicios son las actividades terciarias dentro de ese conjunto de actividades económicas. La distribución de las actividades económicas en el mundo es muy desigual. En algunas áreas del mundo se concentran determinadas actividades económicas y en otras las actividades económicas son casi nulas, es decir, que casi no hay actividades económicas en esos lugares del mundo. En el primer caso, donde las actividades económicas están concentradas. Las actividades económicas están concentradas o donde hay recursos naturales, como ya dije, agua, suelo, vegetación, o donde hay una gran cantidad de población, las grandes ciudades o las grandes aglomeraciones del mundo, en Asia, por ejemplo, o en Europa. En esas zonas del mundo es donde la agricultura es más intensa, donde la pesca se realiza con mayor intensidad, donde la minería se puede practicar o extraer los minerales de la corteza terrestre con mayor intensidad, frecuencia, la industria, el comercio, los servicios. Es decir, las actividades económicas se distribuyen por el mundo en razón de factores naturales, los recursos naturales que ya indiqué, agua, suelo, vegetación, el propio clima, o la cantidad de personas que habiten en determinados sitios del mundo. En contraste, hay otros lugares del planeta donde las actividades económicas realmente son escasas o no hay una gran cantidad de ellas. Precisamente, a lo mejor el recurso natural está ahí, los minerales, por ejemplo, o los bancos pesqueros, pero la población humana es muy reducida. Por ejemplo, en las regiones frías del mundo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, las actividades económicas son poco numerosas. En los grandes desiertos del mundo, el Sahara o la península arábiga o Asia Central, el norte de México en la parte más seca, las actividades económicas son menos numerosas, son menos intensas que las que se practican o que las que se efectúan, donde los conglomerados de población, la población urbana, las grandes ciudades o la ubicación de los recursos naturales indican que esas actividades económicas son mayormente efectuadas en esos sitios. Espero que esta cápsula te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para reiterarte que te cuides en esta época de pandemia. Lávate las manos frecuentemente, usa el cubreboca. Hasta luego. A partir de la información presentada en el video, podemos afirmar que la distribución geográfica de las actividades económicas está en función de dos factores: la presencia de recursos naturales como el agua, suelo, vegetación y clima para poder desarrollarse de manera adecuada. La concentración de población que representa la demanda de productos y servicios y es quien se emplea para echar a andar esa actividad. Sin embargo, debido a la desigual distribución de estos factores, la distribución de estas actividades en el mundo es variable, ya que en ciertas zonas, por ejemplo,
En donde el clima es muy frío o muy seco, existe mayor dificultad para llevar a cabo las actividades económicas. Maestra, ¿nos podría presentar algún ejemplo para que entendamos bien esa idea que nos comenta? Por supuesto. Veamos. La agricultura tropical, que se enfoca en producir productos como el plátano, mango, maracuyá y café, requiere de un clima cálido y lluvioso, por lo que este tipo de productos que son tan sabrosos no pueden desarrollarse en una región fría, como el norte de Rusia o en Alaska, en donde predomina la taiga, que se caracteriza por tener un clima muy frío y por lo mismo cuenta con otro tipo de recursos naturales. Ahora entiendo, maestra. Esto significa que la producción de estos productos solo se localiza en las zonas tropicales. Así es. Ahora otro ejemplo. La industria papelera requiere de dos materias primas básicas para su proceso de producción: celulosa, que se obtiene de la madera, y agua, por lo que la industria papelera tiende a localizarse en zonas en donde hay abundancia de estos recursos o cerca de ellas. Entonces, una industria papelera no se va a ubicar en una región de desierto, porque no produce madera ni cuenta con mucha agua. Aparte de que en el desierto no hay concentración de población. Efectivamente. Por otra parte, Nadia, ¿recuerdas cómo se clasifican las actividades de acuerdo con el doctor Álvaro Sánchez? Por supuesto, maestra. Las actividades económicas se agrupan y clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Cada uno de estos sectores económicos lleva a cabo diferentes actividades. Así es, Nadia. Como lo mencionas, existen tres sectores de la actividad económica. El sector primario, que agrupa a la agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal. Estas actividades se relacionan con la extracción de recursos naturales para obtener materias primas que permiten elaborar otros productos. El sector secundario es el que incluye a las actividades que se encargan de la transformación de las materias primas para obtener bienes de consumo, como alimentos, ropa, electrodomésticos, entre otros, y bienes de capital, como maquinaria pesada, vehículos de transporte, entre otros. Y el sector terciario abarca todas aquellas actividades que le permiten al consumidor acceder a los bienes y mercancías, por ejemplo, el transporte y el comercio, de igual forma que hacer uso de los servicios, entre ellos los servicios financieros y turísticos. ¡Qué interesante, maestra! Ahora ya sabemos cómo se distribuyen las actividades económicas y qué es lo que se realiza en cada uno de los sectores en los que se clasifican. Muy bien, ahora, ¿qué les parece si conocemos lo que piensa Yacir, un alumno destacado de primero de secundaria que nos habla acerca de cómo piensa que están distribuidas las actividades económicas? Me parece una magnífica idea, maestra. Adelante con el video de Yacir. Buen día, mi nombre es Yacir Reyes Castro. Soy alumno de primer grado de la escuela secundaria número 15, Dr. Eduardo Lisiaga. Pienso que las actividades económicas en el mundo se distribuyen de manera local, regional, nacional e internacional, y que dependen de cómo cada país explote y aproveche los recursos naturales, los cuales se derivan de factores sociales, culturales y políticos, que influyen en el proceso económico a través del comercio local, interior y exterior, que se realiza por importación y exportación de los productos propios de cada país, y que dependerán de las relaciones internacionales y políticas entre estos, así como de sus sistemas de comunicación y su red de transporte. ¿Qué te pareció la opinión de Yacir, Nadia? Es muy interesante su opinión, maestra.
Se nota que preparó muy bien su participación. Lo que me llama la atención es que hace precisiones acerca de que en la distribución de las actividades económicas intervienen las condiciones naturales, sociales, políticas y económicas de cada país para llevarlas a cabo. Así es. Por ejemplo, para poder llevar a cabo la actividad agrícola, se necesita un relieve con poca pendiente, un suelo fértil, agua y un clima no muy extremoso en calor o frío. La producción agrícola es diferente en todo el mundo, pues existen países con una gran extensión territorial y un considerable número de habitantes, por lo que se requiere tener una agricultura próspera. Por otra parte, muchos países africanos, por ejemplo, no tienen grandes recursos económicos para practicar una agricultura fuerte. Y como podemos ver en el mapa, los países marcados en color café son los que tienen mayor producción agrícola y por consiguiente un mayor ingreso económico al exportar sus productos, mientras que los que se encuentran en color blanco tienen muy poca producción y poco ingreso económico. Y no solo esto ocurre en la actividad agrícola, sino en todas las actividades económicas. Maestra, tengo una duda. Considerando que en el desarrollo de las actividades económicas está de por medio la extracción y uso de los recursos naturales, ¿las actividades económicas pueden llegar a dañar el medio ambiente? Por supuesto. Tal vez pensemos que estas actividades no dañan al medio ambiente porque nos benefician en cierta manera, pero sí causan impacto en él. Por ejemplo, al crecer la población, aumenta el consumo de bienes, energía y recursos naturales. Por tal motivo, se expanden las tierras de cultivo, las zonas ganaderas y aumenta el número de industrias, lo que a su vez provoca que se generen grandes cantidades de desechos que pueden dañar al medio ambiente. Cuando los recursos naturales son sobreexplotados, los ecosistemas se desequilibran o se agotan, lo que produce una significativa pérdida de especies de plantas y animales. Así es, Nadia. Veamos algunos ejemplos de impactos ambientales por sector económico. En el sector primario, la ganadería y la agricultura consumen gran cantidad de suelo, quitando espacio a otras especies de animales y estimulando la deforestación. Además de que al utilizar pesticidas, el agua se contamina. La minería es altamente contaminante, pues en sus procesos utilizan químicos tóxicos como sulfuros y otras sustancias, además de usar grandes cantidades de agua y energía. En el sector secundario, las industrias producen desechos químicos, gases y otros residuos nocivos para la salud. Muchos de ellos contaminan ríos, humedales y aguas subterráneas. Las industrias más contaminantes son las de alimentos, metalúrgica y química. Y en el sector terciario, los medios de transporte generan emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación, mientras que en el turismo se genera contaminación en los mares y ríos por la cantidad de desechos de los hoteles. Así es. Tristemente, las actividades económicas han tenido impactos considerables en el medio ambiente. Ahora, Nadia, ¿recuerdas la pregunta que se planteó al inicio de la sesión? Claro, maestra. La pregunta era, ¿de dónde provienen los alimentos que consumimos en casa? Muy bien. ¿Qué te parece si realizamos una actividad en donde identificaremos algunos productos que tenemos regularmente en casa? ¿Y a qué sector económico pertenecen? Me parece una estupenda idea. Pues iniciemos, maestra. A continuación, tenemos una imagen de un saco con arroz. ¿A qué sector económico pertenece, Nadia? Sin duda, pertenece al sector primario, ya que se está obteniendo a partir de la agricultura. Muy bien, Nadia. Y te comento
que China es el principal país productor de este cereal. Pasemos a la siguiente imagen. Tenemos una silla. ¿A qué sector económico pertenece? Esta silla pertenece al sector secundario, pues para poder elaborarla pasa por un proceso de transformación en el que la madera, con ayuda de clavos, pegamento, pintura y barniz, se transforma hasta obtener la silla. ¡Excelente, Nadia! Lo estás haciendo muy bien. Vamos con la última. Se observa una imagen con un mapa, un pasaporte y una cámara. ¿A qué crees que hace referencia, Nadia? Pues a un viaje, maestra. Sí, pero ¿cómo se le conoce a esta actividad? Turismo. Sin duda alguna, estoy segura de que es el turismo. Bien contestado. Ahora dime, ¿a qué sector económico pertenece? Pertenece al sector terciario. Y quiero comentar que el turismo es un servicio que se ofrece en la mayoría de los países. Excelente, Nadia. Contestaste de manera correcta. Ustedes en casa, ¿pudieron identificar a qué sector económico pertenecía cada imagen? Maestra, una pregunta. ¿Algún sector económico es más importante que otro? En realidad, todos los sectores son importantes porque en conjunto permiten que cada uno de los productos que consumimos llegue hasta nuestras manos. Pero lo que sí podemos afirmar es que cada sector participa en la economía del mundo y de los diferentes países, de manera diferenciada. ¿Y eso cómo lo podemos saber o medir? Observemos la siguiente gráfica. En ella podemos identificar que las actividades que más aportan al Producto Interno Bruto, PIB, son las actividades del sector terciario. El PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región. Por lo general, este valor se calcula anualmente. La gráfica que aparece en pantalla muestra lo producido en todo el mundo por cada uno de los sectores en un determinado tiempo. Con base en lo anterior, las actividades que menos aportan son las que integran el sector primario y las que más riqueza generan son las actividades del sector terciario. Exactamente. Estamos llegando al final de la sesión, pero antes queremos plantearles a manera de reto que realicen la siguiente actividad. A continuación, se muestra un cuadro en el cual vienen los 3 sectores económicos que vimos en esta sesión. Coloquen en la otra columna 3 beneficios de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, pueden colocar en el sector primario como uno de los beneficios la obtención de alimentos. Al final de su tabla, anoten con sus propias palabras los factores más importantes que intervienen en la distribución de las actividades económicas. Una vez que complementen su cuadro, platiquen con sus familiares la importancia que tienen las actividades económicas en la obtención de los productos básicos que hay en su casa. Como pudimos revisar a lo largo de la sesión, la distribución de las actividades económicas es desigual y se debe a la localización geográfica de factores como el clima y la presencia de recursos naturales como el relieve, el agua y la vegetación, entre otros. Del mismo modo, influyen aspectos económicos, sociales y políticos, ya que no se desarrollan del mismo modo en lugares donde existe un buen desarrollo económico que en uno que no cuenta con los suficientes recursos económicos, en tanto que los países que cuentan con una economía fuerte hacen uso de los avances tecnológicos para desarrollar de manera eficaz las actividades productivas. La población es otro factor importante, ya que al existir poca densidad de población, la demanda de las actividades económicas es escasa en comparación con los países con una alta densidad de población,
en donde se tienen que satisfacer las necesidades de alimentación, transporte, bienes y servicios de una alta cantidad de población. Por otra parte, las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias tienen un impacto ambiental considerable, ya que al desarrollarse cada una de ellas, se desechan contaminantes dañinos para el medio ambiente. Recuerden que pueden seguir investigando más sobre el tema en su libro de texto y en el link que aparece en pantalla. Bien, hemos terminado esta sesión. Esperamos que hayan aprendido mucho, aunque todavía nos falta más por descubrir sobre el espacio geográfico y la distribución de las actividades económicas en México y en el mundo. Por lo que les invitamos a seguir las transmisiones de Aprende en Casa Geografía. Así que nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.